Ahora tenemos un privilegio los que subimos aquí a predicar, y es que podemos quitarnos la mascarilla. ¡Qué menudo alivio! Es como aquel, no sé si sabéis el chiste ese de aquel que fue a comprarse unos zapatos y entra a la zapatería y le dice al dependiente: dame esos zapatos. Y dice el dependiente, dice: ¿qué número gastas? Dice: gasto el 42, pero dame un 39. Dice: hombre, si gastas el 42, ¿cómo te vas a llevar el 39? Dice: sí. Dice: mira, me ha dejado la mujer, me han robado el coche, he perdido el trabajo. Dice: el único placer que me queda es cuando llego a mi casa y me quito los zapatos. Pues eso pasa ahora, cuando nos quitamos la mascarilla, hay que ver qué gusto nos da. Bueno, bienvenidos, aunque ya Caleb os ha dado la bienvenida, bienvenidos de nuevo. Y si estamos aquí, como decía Caleb al principio, como dice la palabra en ese Salmo 100, si hemos entrado en esta mañana por sus puertas con alabanza y con acción de gracias, el Señor ya nos está bendiciendo. No sé si, bueno, sí lo sé, estoy seguro que en este tiempo, igual que a mí, o algunos más que a mí, porque yo solo tengo WhatsApp, entonces los mensajes que me entran a través de WhatsApp. Los que tienen más historias en las redes sociales, me imagino que en este tiempo de atrás os habrán entrado predicaciones así a no dar abasto ya, a verlas y a escucharlas, ya de estas que dicen: mira, esta me la salto, y la borras directamente. Y es un fenómeno que se repite en todas las crisis. Es que empezamos a recibir mensajes por todos lados. Yo me acuerdo que pasó igual en la crisis del 2008, también ahora, y empezamos a recibir mensajes. Salen los profetas como las setas en otoño. Empezamos a recibir mensajes de todas clases, mensajes de los que te dejan hundido completamente. Todo lo que pasa es por culpa nuestra, y bueno, algo de razón hay, ¿no? Pero algunos es que te lo pintan de una manera que te dejan totalmente hundido. Hay algo de razón, porque es verdad que pues por causa del pecado, por causa de cómo nos comportamos los hombres, nuestro hacer, nuestras obras tienen una consecuencia, ¿no? Y muchas de las cosas que pasan son consecuencia de ese mal hacer nuestro, de nuestro pecado. Por otro lado, otros con mensajes triunfalistas totalmente, como aquel que dice que no hay que preocuparse, que no tengamos miedo al COVID, al coronavirus, que no nos preocupemos, que esto a los creyentes no, que lo único que tenemos que hacer es señalar nuestras casas con la sangre de Cristo, como en el Antiguo Testamento señalaron los dinteles de las casas con la sangre para que no entrase la muerte, y el coronavirus no nos tocará. Bueno, pues algo de razón llevarán también. Es verdad que tenemos que confiar en el Señor y confiar en que Él nos protege y declarar la sanidad en el nombre de Cristo. Y mensajes apocalípticos de estos que el Señor viene ya, que es señal de que el Señor viene ya. Bueno, pues también tienen razón. La palabra habla de las señales que se darán antes de la venida
del Señor. Y aunque no sabemos cuándo, que algunos casi se atreven a predecir cuándo, pero no sabemos cuándo, porque la palabra dice claramente que del día y la hora nadie sabe, pero sí tenemos claro que el Señor viene. Eso sí que lo tenemos claro, eso es seguro, Eso no podemos tener duda ninguna de que el Señor viene, porque la Biblia lo dice, que el Señor volverá por segunda vez a recoger a su iglesia. Y hay dos parábolas en el capítulo de Mateo, en el capítulo 25, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, hay dos parábolas muy conocidas, de las cuales hemos escuchado muchas predicaciones, quizás que casi no las sabemos de memoria, y hemos escuchado predicar muchas veces sobre estas parábolas. Una es sobre la parábola de las 10 vírgenes, que nos enseña que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser sabios. La sabiduría y la prudencia en la palabra van unidas. Se supone que si somos sabios somos prudentes, y si somos prudentes es porque somos sabios. Una parábola que nos enseña a ser atalayas, a ser centinelas, a ser guardas. Dice la palabra en Ezequiel: hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Una parábola que nos enseña a mantenernos despiertos, y si nos dormimos, si en algún momento damos una cabezada, por lo menos que estemos preparados para cuando el Señor venga. Porque muchas veces hemos oído hablar sobre esta parábola y parece que es que las 5 vírgenes prudentes no se durmieron, pero sí se durmieron todas. La palabra dice que se durmieron todas. La diferencia es que las 5 vírgenes prudentes se habían provisto de aceite para sus lámparas, estaban preparadas para cuando el Señor viniera. Si algunos tenéis trabajos, yo sé bien de lo que estoy hablando cuando digo esto. Si algunos tenéis trabajos que hacéis guardias, sabréis bien también de lo que estoy hablando. Cuando yo estoy de guardia, no quiere decir que es que tenga que estar toda la noche sin dormir, sin poder cerrar los ojos. No, yo puedo estar en mi casa, estoy de guardia, estoy en mi casa y puedo dar una cabezada, pero tengo que estar alerta, tengo que estar con el teléfono al lado y tengo que estar preparado con todas mis cosas para en el momento que tenga una llamada salir, atender esa llamada, ese aviso. Entonces, eso es lo que nos enseña esta parábola. Por otro lado, tenemos la parábola de los talentos, que es en la que vamos a recordar en esta mañana, porque siempre digo que vamos a recordar, porque ya hemos escuchado muchas veces y muchas predicaciones sobre ella, pero vamos a recordar esta parábola y vamos a recordar algunas cosas de las que el Señor nos enseña en esta parábola. Vamos a leer en el capítulo 25 de Mateo los versículos del 14 al 30. Capítulo 25, versículos 14 al 30, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos
y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y coges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta parábola, además de otras muchas cosas, lo que creo que el Señor nos enseña es a servir, que tenemos que servir. Mirad, en el momento en que nos convertimos, en el momento que cada uno de nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en servidores de Dios. Dice la palabra que nos hacemos herederos, coherederos juntamente con Cristo de una gran herencia, de una gran fortuna. Y nos convertimos en siervos, en servidores de Dios, aunque a veces no lo parezca, y aunque a veces parezca lo contrario, que es Dios el que está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Dios. Pero dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron para servir, no se convirtieron para aprovecharse de Dios, para tener a Dios como el genio de la lámpara, para pedirle y que Dios haga. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos, dice, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y eso es lo que estamos haciendo, esperar a Jesús, que resucitó de los muertos y que vendrá de nuevo.
Eso es lo que nos enseña esta parábola, que mientras que esperamos, no lo hagamos malgastando la herencia, sino que lo hagamos con fidelidad, que lo hagamos con perseverancia, con constancia, de una manera prudente y no malgastando la herencia. En Génesis vemos que dice que Dios hizo todas las cosas y vio Dios que todo era bueno, pero no solamente bueno, sino que dice que todo era bueno en gran manera. Y dice que nos creó Dios al hombre a imagen y semejanza suya, nos creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificar, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señorear sobre todo. Dios nos hizo a su semejanza, a su imagen, a su semejanza, y nos puso en un lugar de privilegio para sojuzgar, para señorear sobre todas las demás cosas. Desde el principio Dios lo entregó todas las cosas para que las usemos y las administremos, pero de manera que Él sea glorificado. No solo para nuestro propio interés, no solo con el interés de nuestra bendición, solamente de ser nosotros bendecidos, sino de manera que Dios sea glorificado. Dios tiene, hermanos, confianza en nosotros. Él nos ha hecho administradores suyos y Él confía en nosotros y tendremos que rendirle cuentas. Un día tendremos que rendirle cuentas, como estos siervos tuvieron que rendir cuentas. Un día nosotros tendremos que rendir cuentas de nuestra mayordomía, de nuestra administración. En el versículo 15 de esta parábola vemos cómo hizo el reparto de los talentos, cómo este señor hizo el reparto de los talentos. Dice, hemos leído que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Vemos que no repartió de la misma manera. No somos iguales en cuanto a los talentos que recibimos, pero lo que sí que quiere Dios es que seamos iguales en la fidelidad con la que negociamos esos talentos, en la fidelidad con la que usamos esos talentos. Dios demandaba la misma fidelidad del que le dio 5, que del que le dio 2, que del que le dio 1. Dios dio, como dice la palabra, conforme a la capacidad de cada uno, pero Él esperaba la misma fidelidad de cada uno en el uso de esos talentos. Dios no nos va a pedir responsabilidad por aquello que no tenemos, pero sí nos la va a pedir por cómo hemos empleado aquello que sí tenemos. No importa tanto el número de talentos que tengamos, no importa tanto el número o los dones que hayamos recibido del Espíritu Santo, sino cómo vamos a usar esos dones que Dios nos da, esos dones que el Espíritu Santo nos da. Dice el versículo 15 que dio a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su capacidad. Si tenemos una garrafa de 5 litros, no podemos meter en ella 10 litros. Podemos meter 5 y de ahí
para abajo, pero no podemos meter 10. Entonces Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Y a veces decimos, pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, o ir o venir aquí o allá, pero Dios nos conoce a cada uno. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra capacidad. Y dice la palabra en 1 de Corintios que el mismo Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones. No nos cogemos cada uno los que queremos, sino que es el Espíritu Santo el que reparte los dones. Y Él reparte a cada uno como Él quiere y conforme a nuestra capacidad. Y dice en Efesios que a uno los hizo apóstoles, a otros los hizo profetas, a otros los hizo evangelistas y a otros los hizo pastores y maestros, y les dio diferentes dones para llevar a cabo y desarrollar estos ministerios. El talento era una moneda de oro o de plata de bastante valor y representa en la parábola nuestra actitud para desarrollar el servicio, para ejercer la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. El talento es actitud, somos aptos. Te entrego este talento, te declaro apto para llevar a cabo este servicio, para llevar a cabo esta responsabilidad. De ahí es de donde se deriva lo de esta persona es una persona de talento. Cuando vemos a personas que tienen cierta capacidad o cierta habilidad para hacer algunas cosas, decimos, esta persona es una persona de talento. Todos los creyentes, hermanos, todos nosotros somos siervos de Dios. Hemos recibido algún don de Dios. Tú que estás aquí en esta mañana no puedes decir que no has recibido ningún talento, ningún don de Dios. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado algún don. Dios nos ha confiado algún talento. Él nos ha hecho, como decía, mayordomos suyos, administradores de lo suyo, como Potifar hizo con José. Potifar vio en José un hombre fiel, un hombre honesto, íntegro, y dice que lo puso sobre toda su casa, sobre todas sus cosas. Y es lo que ha hecho Dios con nosotros, como decíamos que dice en Génesis. Él nos ha puesto sobre todas las cosas para sojuzgar, para señorear sobre todas las cosas. La palabra nos dice en 1 de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Dice, como buenos administradores de la multigracia de Dios. Como buenos. Está diciendo que seamos buenos administradores y que ministremos a los demás ese don que Dios nos ha dado. Dice que el que había recibido 5 talentos fue
y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 fue y ganó otros 2 talentos. Estos 2 siervos negociaron bien sus talentos. En cuanto su señor se los entregó y se marchó, se pusieron a trabajar, no fueron perezosos y rápidamente se pusieron a servir lo que el Señor, su Señor, les había entregado. Dice en Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no tenemos que ser perezosos. Y a veces, yo hablo por mí, los demás no sé, pero yo hablo por mí, sí que a veces soy un poco perezoso, y por eso el Señor me habla a mí personalmente, que en lo que requiere diligencia, en desarrollar, en negociar los talentos que Él a mí me ha dado, o el talento que Él a mí me ha dado, no tengo que ser perezoso. Estos 2 siervos, con diferente número de talentos, cada uno conforme a su capacidad, se pusieron a servir. La palabra dice que fueron y negociaron, fue y negoció, y alguien dijo que negocio, no ocio. Negocio es la ausencia de ocio. Si estamos negociando, no estamos ociosos sin hacer nada, sino que estamos sirviendo y estamos agradando a Dios, a nuestro Señor. En el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, dice que todas las cosas nos han sido dadas por Dios y que por esto mismo nosotros con toda diligencia sirvamos a Dios. Todo nos ha sido dado por Dios, todo se lo debemos a Él. Por eso, con toda diligencia sirvamos a nuestro Dios. Y dice, y añadir a vuestra fe, a la fe que el Señor, a esa medida de fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, dice, añadir a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, no sé si piedad o dominio propio. Dice una serie de cosas que tenemos que ir añadiendo hasta llegar al amor. Y si estas cosas, dice la palabra, abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Si la fe abunda en nosotros, si el amor abunda en nosotros, si la virtud, si el conocimiento, si la piedad, si el dominio propio abundan en nosotros, dice que no nos van a dejar estar ociosos, sino que vamos a sentir la necesidad de obedecer a Dios, de servir a Dios. Pero el que había recibido 1, dice que fue, cavó en tierra y lo escondió. Ni siquiera intentó hacer nada, ni siquiera lo intentó. Dios nos libre de ser este siervo. Dios nos libre de ser como este siervo. Que Dios nos dé algo y que ni siquiera intentemos hacer algo con eso que Dios nos ha dado. Que no quiere decir que lo vamos a hacer bien. Es un riesgo. Cuando tú haces una cosa, es un riesgo. Los otros 2 siervos se arriesgaron. Les salió bien, les podía haber salido mal.
y haber perdido lo que habían recibido. Pero lo intentaron, pero este es que ni lo intentó. Yo me acuerdo, y lo he dicho algunas veces, que a mí siempre José Antonio Marqués, que es el que más siempre me ha llevado ahí al pie del cañón, él siempre me decía, pero inténtalo, tú inténtalo. Si yo le decía a José Antonio, pero que yo no valgo para esto, que yo no me siento capaz, que lo intentes, que tú lo intentes, que si no lo intentas nunca vas a saber si vales o no vales, nunca vas a saber si lo podrías hacer bien o no lo podrías hacer bien. Hay que intentarlo, hermanos, tenemos que intentarlo, y no pasa nada si no nos sale bien. El Señor nos conoce, el Señor sabe las cosas. Y si fracasamos, el Señor está ahí para levantarnos de nuevo y para darnos nuevas oportunidades. No nos tiene que dar miedo a fracasar, a no hacerlo bien. Este siervo ni lo intentó, se fue y cavó y allí metió el talento, el dinero que su Señor le había entregado. A veces, hermanos, nos excusamos diciendo, si es que yo no valgo, cuando tenemos que hacer algo, cuando se nos propone hacer algo, si es que yo no valgo, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo tiempo, tengo que atender otras cosas, que lo haga el otro, que lo haga el hermano, que sí que vale, que sí que está preparado. Pero ¿te has parado a pensar que Dios que te conoce, que Dios que conoce tu capacidad, que sabes que eres una garrafa de 5 litros y no va a querer meter 10, que cuando Dios está poniendo algo en tus manos y está pidiendo algo de ti, ¿te has parado a pensar que es porque Él sabe que tienes la capacidad para hacerlo? Que te está dando conforme a tu capacidad, como le pasó a Moisés. ¿Os acordáis cuando Dios escogió a Moisés y le dijo, mira, tienes que ir a hablar con Faraón y decirle esto? Y Moisés rápidamente, Señor, yo no puedo ir, yo no sé hablar. Soy tardo de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No fui yo, Jehová? ¿No fui yo el que te dio tu boca, esa lengua que tienes dentro de ella? Pues si yo te mando que hables, no digas que no puedes, porque soy yo el que te estoy mandando. Dios nos conoce y sabe lo que nos da. Y lo que a Dios le desagrada no es que tengamos poco, sino que no queramos usar lo poco que tenemos. Dios sabía que Moisés tenía solo una vara, una simple vara. Dios sabía que Sansón tenía una triste quijada. Dios sabía que David no tenía un cañón ni una ametralladora, tenía una simple honda. Dios sabía lo que tenían y sabía que era poco para lo que tenían que enfrentar. Pero Moisés hizo muchos milagros con esa vara. Sansón mató a muchos filisteos con esa quijada. Y David
venció al gigante con esa onda. Dios sabía que Pedro era con palabras, que no era intelectualmente una lumbrera, pero salió a hablar y Dios lo usó. Y dice la palabra que 3.000 se convirtieron aquel día. Porque Dios nos conoce y sabe que lo poco que tenemos, si lo ponemos en sus manos, dispuestos a obedecer y a servir, el Señor obra a través de nuestra disposición y de lo poco que tenemos, cada uno según nuestra capacidad. Dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. El Señor no le dijo cuánto tiempo iba a tardar en volver, pero lo que sí vemos es que les dio tiempo suficiente para poder negociar los talentos que les había dado. Nosotros no sabemos cuándo el Señor va a volver, no lo sabemos. Sí sabemos seguro, como decía antes, que va a volver, pero del día y la hora nadie sabe. Lo que sí sabemos es que el Señor nos está dando tiempo suficiente para que le sirvamos. El Señor nos está dando tiempo suficiente para que demos testimonio, para que todos conozcan el Evangelio y para que todos tengan oportunidad de arrepentirse y de venir a sus pies. Lo que Dios no quiere es que andemos, como dice la palabra, que andaban algunos en Tesalónica, desordenadamente y sin trabajar en nada. Eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que a Dios no le agrada. Lo que Dios no quiere es que enterremos el talento. Eso no le agrada a Dios. Él quiere que lo llevemos, aunque sea, al banco. Si no sabemos otra cosa, si no nos vemos capaces de otra cosa, por lo menos llevemos al banco ese talento. Los creyentes no vamos a sufrir el juicio porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo, pero sí que tendremos que rendir cuentas ante el Señor, ante nuestro Señor. Nuestro Señor nos va a pedir cuentas. Y dice la palabra que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de nosotros fidelidad, que cuando nuestro Señor nos pida cuentas podamos ser hallados fieles. Los 2 siervos que recibieron 5 y 2 talentos se presentaron delante del Señor habiendo servido, habiendo cumplido con ganancias, y aunque las sumas eran diferentes, recibieron la recompensa, el reconocimiento, el gozo de su Señor por su esfuerzo, cada uno según su capacidad. Fijaros que el Señor no miró que uno traía 10 y el otro 5. Él felicitó a los 2 de la misma manera. A los 2 le dijo: buen siervo fiel. No le dijo al de 10: tú sí que eres excelente, tú eres un... ¿para qué? 10 talentos que me traes. Y al de 5: tú también eres bueno, pero no es lo mismo. No, a los 2 les dijo: buen siervo fiel. Estos siervos fueron probados en paciencia, en perseverancia, porque dice el versículo 19 que el Señor vino después de mucho tiempo, pero no desmayaron. Aunque el Señor tardaba, ellos no desmayaron, fueron fieles, sin olvidar en ningún momento
que su Señor volvería y les pediría cuentas. No se relajaron. Aunque el Señor tardaba, pero ellos no se relajaron. Fueron fieles, se mantuvieron ahí fieles, sabiendo que su Señor iba a volver. Dice que llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tenemos que tener cuidado a veces con lo que confesamos con nuestra boca. Hay otra parábola en la palabra, en Lucas, que es la parábola de las minas, que es muy parecida a la parábola de los talentos. Y en esa parábola de las minas, en Lucas 25, cuando este siervo le dice a su señor, dice: porque conozco que eres severo y que coges donde no has sembrado, que quieres recoger donde no has esparcido, dice la palabra, dice: por tu propia boca te juzgo. El Lucas tiene ese detalle y el Señor le dice a ese siervo: por tu propia boca te juzgo. Tú mismo te estás juzgando. Si estás diciendo que soy de esta manera y de la otra, y que mayor motivo para que lo hubieses intentado, para que hubieses intentado hacer algo con el talento que te di y no conformarte con dejarlo ahí, con esconderlo. Lo que yo veo en este siervo es una apreciación personal que yo hago de la actitud de este siervo. Es que tenía un mal concepto de su Señor, que no le conocía bien y le acusa de aprovecharse, de sacar fruto de lo que no es suyo, sin entender que el Señor le estaba pidiendo cuentas de lo suyo, de lo que Él le había entregado primero. No te estoy intentando quitar nada que no sea mío, no te estoy pidiendo nada que no sea mío, no te estoy pidiendo nada que no te haya dado yo primero, que no te haya entregado yo primero. ¿O creéis que el Señor nos pide algo que no nos ha entregado? Si el Señor nos hemos dicho que nos ha entregado todas las cosas, si nos pide algo, está en su derecho. Si nos pide algo, Él ya nos ha entregado mucho más primero. El desconocimiento y en hacer mal las cosas nos produce miedo. Y el miedo es mal consejero. Nos aparta de Dios. El miedo, el hacer mal las cosas, nos hace apartarnos de Dios. Lo vemos en el primer ejemplo, en Adán, cuando se dio cuenta de que había hecho mal las cosas. Y dice la palabra que Dios lo buscaba por allí, por el huerto, y dijo Adán, dice: tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. El miedo nos aparta de nuestras responsabilidades, de nuestro compromiso. Necesitamos conocer bien a nuestro Señor, hermanos, necesitamos conocerlo bien. Cuanto más conozcamos a nuestro Señor, más le amaremos. Porque más conoceremos su amor, más conoceremos de su misericordia, más conoceremos de su gracia y más le amaremos y más nos sentiremos
amados por Él. En Primera de Juan dice que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este siervo, para mí, era un siervo sin entendimiento, que no supo ver que, al contrario de lo que él pensaba, su Señor era un hombre más generoso de lo que él pensaba, que lo que quería era que participasen de su gozo, porque lo dice la palabra, En los versículos 21 y 23 dice: venir, entrar en el gozo de vuestro Señor. Eso es lo que quería este Señor, que participasen de su gozo. Lo único que pretendía este siervo, este hombre con sus excusas, es lo que a veces pretendemos nosotros con las nuestras: justificar nuestra comodidad, justificar nuestra falta de compromiso, justificar nuestra negligencia, justificar nuestra falta de servicio. Y otra vez os pido que me perdonéis, yo siempre hablo en general, pero cuando hablo por mí. Aunque hablo en general, hablo por mí, es lo que yo siento en mi corazón, lo que el Señor me pide a mí, lo que yo reconozco delante de Dios, en lo que yo reconozco delante de Dios que fallo. El Señor le dice: por lo menos haberlo dado a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quizás que sí, que este hombre tuvo miedo a negociar, a perder el talento en los negocios, pero si lo hubiera llevado al banco, algo hubiera producido. Si hubiera hecho algo, hubiera habido algún fruto, pero es que no hizo nada. Hermanos, si hacemos algo, no dudemos que algún fruto habrá, pero si no hacemos nada, no va a haber ningún fruto. Es verdad que a veces no nos sentimos capacitados, y sé bien también de lo que hablo, para llevar la carga, la responsabilidad de un ministerio, pero sí que podemos decir al que lo lleva: cuenta conmigo, aquí estoy para echar una mano en lo que pueda, en lo que sepa, en lo que Dios pueda usarme conforme a mi capacidad, conforme a la capacidad que Dios sabe que tengo. Hay una palabra para mí durísima en el versículo 28. Dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Para mí esta palabra es durísima. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. No demos lugar a que esto tenga que pasar en nuestras vidas. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, aquello que Dios nos ha confiado, aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios pondrá a otros que lo hagan.
y nosotros nos quedaremos sin la bendición. Nos quedaremos sin la bendición. Este hombre perdió la bendición, perdió la oportunidad de servir a su Señor. Fue un siervo malo, dice la palabra, siervo malo. Y no porque hiciera lo malo, sino porque no hizo lo bueno. Y es lo que dice la palabra, que eso es el pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Que a veces no se trata de hacer malo, que yo estoy seguro que los que estamos aquí no hacemos cosas malas, por lo menos a propósito. Pero no es eso, es que a veces no hacemos lo bueno, lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos cuenta como pecado, eso es lo que desagrada a Dios, que aunque no hacemos lo malo, aunque no hacemos cosas malas, no hacemos lo bueno, lo que tenemos que hacer. La palabra dice que hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos siervos de Dios, hermanos, y termino. Somos siervos de Dios. Como siervos de Dios, sirvamos al Señor con el don, con el talento que Dios nos ha dado para bendecir a aquellos que nos rodean. Negociemos, usemos ese talento que Dios nos ha dado. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Somos herederos, somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pero somos herederos de una herencia de servicio. Dios nos ha hecho herederos juntamente con Jesucristo para servir. Dice la palabra que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. A eso vino, no a ser servido, sino a servir. Y si somos herederos juntamente con Él, nosotros estamos aquí no para ser servidos,